Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Antonio Zavala Castillo, de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la UANL, de la clase de Electrónica 1, con la matrícula 1829795. En este video voy a explicar un poco de los componentes que se utilizaron para la elaboración de la fuente variable de 0.35 volts que podemos ver aquí arriba y nuestro amplificador. Para la fuente variable utilizamos pues una fuente de 120 volts a una frecuencia de 60 Hz. Tenemos un transformador de relación de 4:1. Tenemos una resistencia de 440 ohms que va justo antes de nuestro puente de diodos, conformado por 4 diodos de 1N4149. Tenemos nuestro capacitor de 4700 microfaradios, un LM317 que tiene un potenciómetro de 15 kilo ohm, que lo podemos ir variando. Tenemos una resistencia de 220 ohms y dos capacitores, que uno es de 1 microfaradio y el otro es de 330 microfaradios. Esos son los componentes para la fuente variable. Para nuestro amplificador utilizamos una misma fuente, pero de 120 milivolts pico pico, o también podemos utilizar la de 120 volts RMS. Tenemos un capacitor de 4700 microfaradios que va a la base del transistor. Tenemos dos resistencias en paralelo en modo Thevenin, que una es de 120 ohms y una es de 220 ohms, perdón. Tenemos una resistencia que va al colector del transistor, que es de 220 ohms. Tenemos dos resistencias que van en el emisor del transistor, que las dos son de 220. Tenemos dos capacitores, que uno es de 1 microfaradio y otro es de 4700 microfaradios. Tenemos nuestro push button que va en serie con la resistencia RL, que vale 1 ohm, y nuestro LED, que va a verificar si nuestro circuito está funcionando correctamente. Bueno, en este caso, para nuestro amplificador con pequeña señal se utilizó un transistor 2N2222A, pero bueno, para conocer esto, pues primero tenemos que saber qué es un transistor. En este caso, bueno, pues utilizamos un transistor BJT o de unión bipolar, que es un dispositivo eléctrico de estado sólido consistente en dos uniones PN muy cercanas entre sí, que permiten aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. La denominación de bipolar se debe a que la conducción tiene lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos polaridades, huecos positivos y electrones negativos. Bueno, en este caso, para nuestro amplificador de señal, pues el transistor BJT pues sería nuestro principal componente para el funcionamiento correcto del amplificador en sí, ¿verdad? En este caso, pues, como ya había mencionado, utilizamos un 2N2222A, que es un componente, que es un transistor NPN de baja potencia que de uso general sirve tanto para aplicaciones de amplificación como de conmutación. Puede amplificar señales pequeñas, corrientes, a tensiones pequeñas a medias. Por lo tanto, solo puede tratar potencias bajas, no mayores de medio vatio. Puede trabajar en frecuencias medio altas, pero no altas del todo en sí. Por esas razones, pues es un transistor de uso general. Frecuentemente, bueno, pues ya hablando de sus usos, se llega a utilizar en aplicaciones de radio. Los constructores aficionados de radio pues los utilizan para su funcionamiento, pues es un dispositivo general que te sirve en ese tipo de situaciones. Buen día, mi nombre es Michel Sánchez, mi matrícula es 1744739. Estoy en la clase de Electrónica 1 con el maestro Alejandro Torres. Nuestro proyecto consiste en un amplificador que es alimentado a través de una fuente de voltaje variable. En este caso es aproximadamente 30 volts, de 30 a 35 volts, que va a alimentar un transistor. Pasamos lo que es
a lo que es el amplificador. Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje variable, que por el inicio tenemos una fuente de 120 volts RMS y con una frecuencia de 60 Hz. A continuación a un transformador de 4 a 1, así pasando a un puente de diodos, rectificando la señal. En este caso sería que pasaría de alterna a directa, y a través de este regulador LM317 podemos regular el voltaje a lo que nosotros queramos. En este caso yo utilizo un potenciómetro de 15K que lo tengo al 100% de su capacidad, así entregándonos un valor aproximadamente entre 30 y 35 volts de directo. Muy bien, ya vemos que se va acercando a los 35 volts, que es lo que es nuestra fuente de voltaje. Aquí tenemos ya donde termina el circuito de la fuente. Aquí tengo mi multímetro y vemos que nos está entregando casi los 35 volts. En este caso, esto va a alimentar a nuestro amplificador. Aquí tenemos ya el transistor. Una disculpa. Aquí tenemos ya nuestro transistor, que es el N2N2222. Y podemos analizar el comportamiento del transistor en amplificación. Este se simplifica enormemente cuando se utiliza el llamado modelo de pequeña señal, que es el que estamos utilizando en este momento. Estamos utilizando una pequeña señal de 120 milivolts volts RMS a 1000 Hz. Aquí utilizando nuestras resistencias y utilizando nuestros capacitores, los cuales nos sirven, nos ayudan para el voltaje que tenemos en este lado. Aquí le puse un pulsador, un botón normalmente abierto, y podemos verificar que al momento de pulsarlo nos llegan aquí los 12 volts, que en base a nuestros cálculos podemos ver. Aquí tengo, permítame, aquí tengo mi multímetro. Vamos a ver el voltaje que nos entrega. El voltaje que nos entrega es de 12 volts. Es de 12 volts aquí con nuestro LED. Podemos ver que funciona correctamente. Y así es como terminamos nuestro proyecto integrador, que se basa en un amplificador con un transistor alimentado o polarizado mediante una fuente de voltaje variable a 35 volts que aquí tenemos. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias.